Por supuesto que si uno tiene que hablar de uno de los temas que atravesó la discusión pública en la Argentina ya en el 2013, que se instaló, que llegó para quedarse, preocupación que además comparten la mayoría, enorme mayoría de los actores sociales en el país, aunque no todos tienen la misma respuesta y por cierto la misma solución al problema, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con ese delito que dejó de ser un delito para un país de tránsito, que se convirtió en un país ya de producción. Es un flagelo que ataca a los sectores más populares, pero que transversalmente impacta en toda la sociedad y que está dejando huellas y secuelas cada vez más altisonantes, con situaciones definitivamente muy dantescas como las que hemos vivido en Rosario, pero también en otros lugares, efectivamente, de la República Argentina. Ahora, también impacta cómo la dirigencia política habla del fenómeno. Ayer, cuando Capitanich relacionó el auge del dólar blue al fenómeno del narcotráfico y el lavado de dinero, más de uno se miró y dijo, ¿perdón? ¿De qué habla? Diego Gorgal es ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y tiene la enorme generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Gorgal, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días. Gracias por atenderme. No, por ¿Entendió la favor. definición de Capitanich de ayer? ¿Tiene algún atisbo de razonabilidad, de explicación válida? ¿O es una de esas frases que se tiran sin pensar para salir del paso? Bueno, yo creo que atendiendo la seriedad que caracteriza a Capitanich y el lugar que tiene en el gobierno hoy, que es la segunda persona más importante después de la presidenta de la Nación, estimo que debe tener información que el común de los ciudadanos no tenemos, que lo lleva a afirmar ese tipo de declaración, que de ser cierta, y no tengo nada para refutarlo, y viniendo, como digo, del jefe de gabinete de la Nación, considero que tiene información como para decir que eso es cierto, no hace más que corroborar lo que hace más de 10 años venimos diciendo respecto a la expansión del narcotráfico en la Argentina. Es un fenómeno tan evidente como silenciado en el debate público de la Argentina. La dirigencia política no quiere abordar la problemática de narcotráfico, no lo ha querido abordar la problemática de narcotráfico en estos 10 años como la problemática reclama ser abordada. De modo que estas declaraciones de Capitanich, en mi caso, no hacen más que confirmar lo que como decías, algunos hace por lo menos 10 años venimos diciendo que está aconteciendo en la República Argentina. ¿Es plausible entender que ya tenemos a los cárteles o a los carteles de México, de Colombia, operando en la República Argentina? ¿O es un disparate sostener esto de manera tan ambigua y en público? La información que surge de las causas judiciales que se han venido desarrollando en los últimos 3 años, 4 años, en distintos puntos del país, dan cuenta de ciudadanos de origen mexicano, colombiano, entre otros. También tenemos serbios, también tenemos españoles, también tenemos peruanos, también tenemos bolivianos, paraguayos, involucrados en distintos niveles en la jerarquía de las organizaciones narcocriminales, en distintos niveles, pero que vienen operando en la Argentina en los últimos años. Eso es una realidad, eso es un hecho. No hay materia de opinión, digamos. Las causas judiciales, en donde algunas cerradas, otras en curso de investigación, demuestran que hay este tipo de vinculaciones en la Argentina hoy. La Argentina, como usted decía al principio, no, eso ya es un debate que quedó saldado hace muchos años, más allá de que algunos se resisten a cerrarlo. No es un país de tránsito, la Argentina es un país de consumo. El consumo en los últimos 10 años se triplicó en la Argentina de acuerdo a las encuestas de la Cedronar, las encuestas oficiales que realiza el gobierno. Sí, es un país de consumo. Es un país productor, no tenemos cultivos, pero sí tenemos, por ejemplo, cocinas, sí tenemos una industria química que produce precursores que son utilizados para las etapas finales en la elaboración de la cocaína, por ejemplo. Somos un país de producción, somos un país de lavado de dinero, como han también mostrado investigaciones respecto a cárteles que eligen lavar activos provenientes de narcotráfico en la Argentina porque el contexto de alguna manera institucional le es mucho más amigable que el que puede existir, por ejemplo, hoy en Colombia. De modo que la Argentina ha venido incubando en estos últimos años, ante la vista de todos y el silencio de la dirigencia política, el problema del narcotráfico, como por ejemplo durante la década del 2000 lo incubó México.
en determinado momento se dieron circunstancias políticas que hicieron que, por ejemplo, el presidente Calderón en México, a partir del 2007, decidiera enfrentar abiertamente a los cárteles de droga. ¿Qué sucedió como consecuencia de eso? Que el homicidio en México en 6 años se triplicó. Es decir, cuando se incuba un problema y ya está a un nivel de organización como el que tuvo México en el 2007 y se decide enfrentarlo, el resultado es más violencia. Entonces, en Argentina no estamos en la situación de México del 2007, básicamente porque no estamos a las puertas de un mercado de consumo como está México, que es el de Estados Unidos. Es decir, la geografía nos ha prevenido de tener ese grado de problema, pero tranquilamente en el curso de 5 años podemos estarlo. Y esto es lo que desde el 2003 algunos venimos diciendo. En materia de narcotráfico, dada la dinámica que tiene esta modalidad delictiva, dado el negocio, dada la inmensa cantidad de recursos que moviliza, el corto plazo es muy corto. De modo que la Argentina corre el riesgo, por los antecedentes que estamos diciendo, corre el riesgo de verse en un escenario en donde después va a ser mucho más costoso salir. Y si no, miremos México. Ahora, con lo que usted dice, Gorgal, entonces, los monos que operan, actúan, interactúan en la sociedad rosarina y que han quedado expuestos de la manera que hemos conocido en el transcurso de los últimos meses, etcétera, incluso atacando hasta la propia casa particular de un gobernador en la provincia, hecho absolutamente inédito, como sucedió con Bonfatti. Los monos son una radiografía de lo que usted expresa, es decir, tendríamos multiplicidad de bandas como los monos y en los próximos 5 años estaríamos discutiendo como discute México, con armas en las calles, con enfrentamientos cotidianos a plena luz del día. La ciudad de Rosario es un ejemplo de lo que estamos diciendo, cómo ha evolucionado en estos 3-4 años, 3-4 años nada más estamos diciendo. Y la ciudad de Rosario tiene... ¿Por qué pasa en Rosario? Tiene una serie de factores que lo explican, entre otros la posición geográfica en la ruta de la droga. Y el puerto. La ruta de la droga que viene de Bolivia, la ruta de la droga que viene de Paraguay, la cuenca del Paraná, Plata, que es donde también se utiliza la vía acuática como para trasladar la droga, la vía aérea y la vía terrestre. Es decir, la Argentina está redesplegando gendarmes para pedir la BTV en algún barrio del conurbano como para mostrar sensación de seguridad, cosa que no se produce, al tiempo que estamos lindando casi 2.500 kilómetros de frontera con 2 grandes productores de cocaína y de marihuana como son Bolivia y Paraguay, sin los controles terrestres, aéreos y acuáticos necesarios para evitar que tan fácilmente entre materia prima o droga a la Argentina. Licenciado Gorgal, el grato placer de escucharlo. Lamento la circunstancia, la perspectiva y ojalá nada de todo lo que acabamos de mencionar suceda efectivamente en 5 años. Un abrazo. Ojalá que estemos todos equivocados. Gracias.